Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe Bello, tu iglesia en casa. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado, dilo, Cristo viene ya. Preparemos el camino, Cristo viene ya. Dilo. Anunciemos su venida en todo lugar. Que se abran hoy las puertas, el Rey viene ya. Volveremos a adorarle por la eternidad. Viene ya, mi amado, pronto le veré. Viene ya, mi amado, pronto volverá. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Que se escuche, Cristo viene ya. Quiero preguntar, ¿cuántos van para el cielo? Su palabra dice que volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando. Volveremos saltando. Volveremos con gozo. Que se escuche. Volveremos gritando. Cristo viene. Y voy cantando, gritando, celebrando su victoria. Viene ya, mi amado. Grítalo. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene ya. Cristo viene. Hola, yo soy Sofi. Recuerda que en nuestro canal de YouTube, PRX CCF Bello, podrás encontrar todas las enseñanzas y canciones preparadas especialmente para ti. Conéctate con nosotros todos los domingos a las 9 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Hace unas semanas estuve hablando sobre la importancia de ser vulnerables, de ser sinceros, de ser transparentes. Titulamos la enseñanza Siendo Reales y, bueno, di 2 enseñanzas al respecto. Y mientras yo enseñaba pues, estas prédicas, se me vino un texto a la mente, un texto que es muy importante para mí. Y he predicado de él y sentí que era necesario volver a hablar. Sentí que me pegaba y que pues lo debía traer. Bueno, llegó el momento y quiero que me acompañes a 1 Timoteo 1:5. Es uno de los versículos más importantes en mi vida cristiana y mi vida ministerial. 1 Timoteo 1:5. Dice el texto, voy a leerlo en Reina Valera
y voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente. Comencemos Reina Valera. Dice así. Pues el propósito, 1 Timoteo 1:5, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de una fe no fingida. Ahora, en Nueva Traducción Viviente. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. Tanta riqueza en ese texto. Y bueno, quiero que lo desmenucemos, pero va a ser particular porque quiero que comencemos de atrás hacia adelante. Más por hacer la conexión con lo que enseñé hace unas semanas y pienso que tiene todo que ver. La Reina Valera lo llama una fe no fingida. El propósito de este mandamiento, una fe no fingida. Y dice la Nueva Traducción Viviente, una fe genuina. Vamos a empezar a hablar, como te dije, raro, de atrás para adelante, solo para conectarlo con lo que ya había enseñado. ¿A qué se refiere el texto con una fe no fingida, con una fe genuina? Pero para entender bien el texto, tenemos que entender primero qué es fe. El diccionario define fe como lo siguiente. Fe, firme persuasión, convicción, escucha bien, basada en el oído. Fe, según el diccionario, firme persuasión, convicción basada en el oído. Ahora, tenemos que entender que cuando la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, se refiere a la fe, pues habla de varios tipos de fe. Uno de los tipos de fe que se refiere es la fe para salvación. Aquella fe en la que pues ponemos nuestra confianza en el sacrificio que Cristo hizo en Cristo mismo, sabemos que fue por nosotros y es una fe para salvación. Venimos a Él con nuestros pecados y Él hace la obra. También está la fe como elemento del fruto del Espíritu. Esta fe que habla de la madurez cristiana, que a medida que crece en confianza, a medida que pasa el tiempo con el Señor, crece en lealtad, crece en fe. Fe como elemento del fruto del Espíritu. Y también está la fe como don del Espíritu. Esta capacidad extraordinaria de creer por cosas locas. Algo que solo da el Espíritu. Claro, a medida que crecemos con el Señor, crecemos en fe, pero también hay un don. Algo que no se puede anticipar, que no se puede producir. Es algo que Dios le da a algunas personas y por eso creen cosas que muchos no son capaces de creer. La fe, y es algo que tenemos que tener muy claro, la fe no es fantasía. La fe no es el simple deseo que algo ocurra. Y eso es uno de los más grandes malentendidos en relación a la fe. Mucha gente piensa que fe, y cuando se refiere en el círculo, digamos, cristiano, religioso, que fe es uno convencerse o querer que algo que no exista, existe. Pero uno sabe que no existe, pero uno le echa ganas, uno mucha fuerza y piensa en eso y eso se llama fe. Pues déjame decirte que eso podrá ser fe en otros movimientos, en otras religiones, pero no en el cristianismo. Para que en el cristianismo se pueda tipificar esa confianza como fe, tiene que haber una convicción de que ocurrirá. La fe cristiana se basa en pruebas concretas. Y eso es una diferencia grandísima. Si tú dudas que Dios existe, no puedes tener fe en Dios. Punto. Tienes que luchar primero con eso, tienes que batallar con eso. Y está bien, todos tienen sus batallas. Pero no puedes tener fe, como dice Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él premia a los que le buscan. Para no tener fe en el sentido bíblico, uno tiene que estar convencido. Tiene que haber una confianza plena. Creer en lo que Dios puede, en lo que Dios quiere hacer. Por eso la fe bíblica se basa en confiar en la bondad de Dios, ese amor eterno que lo lleva a perdonarnos, a compadecerse de nosotros, a salir en nuestro auxilio. Sabemos que Él es un Dios que tiene un corazón por nosotros, para nosotros. Confiamos en su bondad. También confiamos en su capacidad. Sabemos que tenemos un Dios omnipotente, un Dios que no le queda nada grande. Entonces confiamos en esa capacidad de Dios, en esa soberanía que Él tiene sobre la creación. Él es el que tiene la última palabra frente a cualquier parte médico, frente a cualquier diagnóstico negativo, frente a cualquier cosa que parece adversa. Él es quien tiene la última palabra. Fe bíblica es confiar en su soberanía, en su capacidad. Fe bíblica es confiar en su dirección. Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él sabe
que es lo mejor para nosotros y conoce nuestros deseos más íntimos. Repito, no puede haber fe bíblica si no hay una convicción, y una convicción que se basa en hechos y pruebas concretas. Entonces, entrando en materia, ¿cómo es una fe fingida? ¿Cómo se evidencia en la práctica la fe fingida? Recuerdo el texto que está guiando. El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina. La Reina Valera lo dice, es como siempre me ha gustado, dice, y la fe no fingida. Es decir, hay gente que puede fingir la fe, hay gente que puede aparentar, sabiéndolo o no, que es lo que quiero también hablar. ¿Cómo se ve una fe fingida en la práctica? Para mí, cuando medité en esto, hay un personaje que resaltó. A ver, si tú fueras a pensar en una fe fingida en la Biblia, pues se le pueden venir personas con las que se relaciona, personas que tú conoces y dices, fe fingida, tal persona. O tú puedes decir, pues realmente yo, está bien. Pero si pensamos en la Biblia, ¿qué personaje bíblico sería para ti un ejemplo de una fe fingida? ¿Cuál sería? Bueno, te voy a mencionar el que se me vino a la mente cuando pienso en una fe fingida, y es Judas. Y quiero que leamos un texto para que miremos algunas cosas, algunas características de la fe fingida, según lo que aprendemos de Judas. Juan capítulo 12, versículos 4 al 6. Juan 12, del 4 al 6. Ahora, recuerda el contexto de este texto es que una mujer vino a derramar un frasco costoso de perfume en Jesús. Vino y derramó este frasco costosísimo. Y esto ocurre en el contexto de esa escena. Juan 12, del 4 al 6. Pero Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo, ese perfume valía el salario de un año. 300 denarios, dice Reina Valera. Ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Por eso algunos dicen que Jesús es el único que tenía un tesorero ladrón y no quebró. Judas robaba. Pero bueno, creo que hay unas cosas para aprender de este pasaje. Dos características de una fe no fingida acorde a este pasaje viendo la vida de Judas. La primera es que Judas tenía declaraciones, tenía palabras aparentemente piadosas, que sonaban espirituales y que sonaban desinteresadas. Él dijo, pero ese dinero, el dinero con el que se podría haber vendido ese perfume, que podría cobrar por el perfume, ese dinero para los pobres. Eso, ¿cómo habrá sonado? Yo me imagino esa escena, Judas diciendo, todo el mundo viendo ese escenario, la mujer quebrando ese frasco de perfume en Jesús, derramándolo, y Judas ahí, ese dinero pues, para los pobres. Me imagino personas al lado de Judas. Judas tiene razón, Judas sí sabe cómo es. Judas sí es piadoso para los pobres, claro, mire ese desperdicio en Jesús. Una característica de una fe fingida es que trata de aparentar delante de otros. Una característica de la fe fingida es que aunque tratan de aparentar delante de otros en la soledad, no hacen lo que Dios quiere que hagan. Jesús aquí pues, dice y lee toda la historia. Este acto era profético, pero Judas era alguien que estaba solo en su vida material y solo dijo lo que sonó espiritual. Y la gente en la fe fingida pueden ser muy religiosos, pueden hablar muy espiritual y citan unos versículos. Pero en segundo lugar, vemos que Judas seguía siendo esencialmente la misma persona, seguía robando. Dice el texto, no sé si recuerdas, que Judas no dijo eso, lo desenmascara, porque se cuidara a los pobres, sino porque era ladrón y todo lo que se echara en la bolsa, si hubiesen vendido ese perfume, si esta María, en vez de derramar este perfume en Jesús, hubiese dicho, Jesús, te entrego este perfume para que lo vendan y ustedes lo usen para sus campañas evangelísticas, Judas lo vendía y sacaba de esa plata, robaba de esa plata. En esencia, Judas seguía siendo ladrón. Una fe fingida no produce cambios en la persona, o cambios profundos por lo menos. Una fe fingida no produce cambios profundos en la conducta. Judas seguía siendo básicamente
la misma persona o casi la misma persona, porque vamos a mirar que Judas sí hizo milagros, Judas hizo muchas cosas, que es lo segundo que quiero resaltar. Pero una fe no fingida en el fondo, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis, en el fondo sus frutos no son los mejores. Lo que habla, lo que dice, cómo trata a otros. Pero cuando tiene que hablar religiosamente, habla y pueden orar. Y puede orar muy bien y duro. Miremos otro texto. Juan 18, del 1 al 3. Después de decir esas cosas, Jesús cruzó el valle de Cedrón con sus discípulos y entró en un huerto de olivos. Judas, el traidor, conocía ese lugar porque Jesús solía reunirse allí con sus discípulos. Bueno, él era uno de los discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Fue Judas el que llevó a los enemigos de Jesús. Los llevó a ver dónde estaba Jesús. Ahora quiero que entiendan. En la Pascua, ese monte de los olivos se llenaba de personas. Algunos piensan, pero ¿por qué simplemente no dijo tal o cual? No. En ese contexto donde Jesús es capturado, había muchos grupitos de personas acampando en la montaña. Mucha gente. Entonces, pues, un soldado romano no tendría por qué saber que ese es Jesús. Quizás muchos se parecían. Entonces Judas fue a mostrarle el lugar exacto donde ellos solían acampar y quién era la persona. Los romanos no sabrían. Podían llevarse un discípulo por error. Pero Judas. Ahora, lo que me gusta que resalta esto es que dice que Judas sabía todas esas costumbres de Jesús porque Jesús lo hacía con los discípulos. Es decir, Judas participó constantemente de esos momentos religiosos, por decirlo de alguna manera, de esos momentos ministeriales de Jesús. Judas hizo milagros. Judas caminó con ellos. Judas evangelizó. O sea, Judas se comportó, participó, parecía cristiano, parecía seguidor de Jesús. Y una fe fingida es capaz de asumir las costumbres de ese movimiento, de ese grupo al que pertenece. Es capaz de aprender las palabras que dicen los cristianos, alzar las manos en el momento correcto hasta llorar, leer la Biblia, aprender versículos, decir las palabras correctas. Es una fe fingida. Ahora, quiero hacer una distinción. Porque creo que puede haber fe fingida, pero también puede haber poca fe. Es decir, hay personas que están en un proceso de crecer con el Señor y están sinceramente buscando al Señor y hay dudas, pero saben que Dios existe y están aprendiendo, están creciendo. Entonces, yo no quiero que confundamos una fe fingida con una fe creciente, una poca fe. Hay gente, repito, que está en un proceso de crecer, de cada vez confiar más en el Señor, cada vez creerle más al Señor. Entonces, quizá tienen poca fe, pero lo que tienen es muy sincero, es muy genuino. Algo no lo saben o no están de acuerdo con algo y lo preguntan con respeto y eso está muy, muy bien. No aparentan que todo está bien, no. Pueden disentir, pueden decir, hey, pastor, pero no estoy de acuerdo con esto. O ¿por qué de esta manera? ¿Y por qué aquello otro? ¿Y por qué la Biblia dice esto en este lado, pero en aquel otro lado dice aquello otro? Que pareciera para algunos no está desafiando la fe. No. Necesitamos preguntar. Recuerda, yo soy convencido, y me has escuchado decir esto muchas veces, que sin preguntas, sin cuestionamiento, pues no puede desarrollarse una convicción. Si la fe tiene todo que ver con convicciones, pues es importante cuestionar, es importante preguntar. Tus hijos, si tienes hijos adolescentes, es muy bueno que ellos hagan preguntas. Va a ser demandante para ti, pero es muy bueno. Significa que ellos están pensando. Porque un adolescente tiene que pasar de la fe afiliativa, de la fe de los padres, de la fe del grupo, a la fe personal. Un adolescente tiene que pasar de la fe del Dios de la familia para que sea mi Dios personal. Bueno, claro, un adolescente que crece en un hogar cristiano, cada persona, si llega a los 40 años al Evangelio, 50, 60, tiene que hacer eso, tiene que volver a Dios, su Dios, entregando su vida. Entonces, repito, no confundamos poca fe o personas creciendo apenas, no confundamos con una fe fingida. Y yo me pregunto, y no sé si alguna vez te has preguntado o si esta enseñanza te genera esa pregunta, pero la quiero tirar. ¿Por qué algunas personas fingen la fe?
Recuerda el texto. El propósito de este mandamiento es el amor, nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. ¿Por qué algunos fingen la fe? Pueden haber muchas razones y creo que no podemos categorizar todo, pero yo quiero mencionar 2 razones que considero de las principales por las que algunos fingen la fe. La primera razón, porque quieren engañar. Simple y llanamente, son personas que quieren engañar. Al fingir la fe, quieren ganar un espacio, quieren ganar un lugar, quieren engañar. No están buscando el reino de Dios. De alguna manera están buscando su reino. Están usando el reino de Dios para las metas personales. Están fingiendo la fe. Mira lo que dice 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Una advertencia acerca de los últimos días. 2 Timoteo 3, del 1 al 5. Dice así: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Escucha bien donde yo quería llegar, versículo 5. Actuarán como religiosos. Está diciendo en los últimos días, todo lo que dice, y termina en versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. En la iglesia primitiva habían personas que simulaban ser cristianos, pero no habían dejado el judaísmo, pero simulaban ser cristianos para ser aceptados en la comunidad y tratar de convencer a los que están allá adentro de que se vuelvan a los rituales judíos, que tenían que judaizar, que no podían dejar esas tradiciones en las que fueron criados, que tenían que circuncidarse. Entonces eran, a veces Pablo lo llama falsos hermanos. Jesús nos advirtió que habrían falsos hermanos, bueno, técnicamente falsos profetas nos dice acá. Dice que vendrán con apariencia de ovejas, pero que realmente son lobos. Dice Mateo 7, del 15 al 16 esto. Mateo 7, del 15 al 16. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas. Vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. No cualquier lobo, es un lobo feroz. Escucha bien, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de cardos? Mira cómo se comporta. Por favor, no te dejes convencer por una Biblia grande o por un Dios te bendiga. No te dejes convencer simplemente. Obviamente, no siendo que rechaces eso, ni que estés prevenido con todo. No. Pero no es suficiente. Tienes que ver cómo se comportan. ¿Cuál es el fruto de su vida? ¿Cuál es el fruto de sus relaciones? ¿Cómo se expresan? Ahora, cuidado, porque lo más habilidoso en los que tienen la fe fingida es que son capaces de expresarse muy bien. Parecen por su boca, parecen que son creyentes genuinos, pero los frutos, las acciones que gritan más que las palabras, pueden mostrar esto. Entonces, algunos fingen la fe simplemente que quieren engañar. Vamos a mirar otro caso. Creo que algunos tienen una fe fingida porque realmente, aunque ellos quieren, realmente no han tenido un verdadero encuentro con Dios. No han nacido de nuevo. No han tenido una experiencia transformadora con Dios, aunque realmente les gustaría. Les gustaría tener fe genuina con sinceridad. Entonces, hasta cierto punto, creo que hay algunas personas que tienen una fe fingida, pero no porque quieren engañar, sino simplemente porque están tratando de caminar como saben que deben caminar, están tratando de comportarse como deben comportarse, pues creen que deben comportarse como ven que otros se comportan y les va bien, están tratando, pero finalmente no han tenido una experiencia con Dios. Sé que a muchos les gustaría creer y pensar como un creyente y hacer las acciones de los creyentes, pero se dan cuenta que no tienen las fuerzas.
Y eso es muy bueno reconocerlo porque allí donde le decimos, Dios, tenés que cambiar mi corazón. Es que recuerda esto, nadie puede ser cristiano con fuerza de voluntad. El cristianismo es sobrenatural. Y esta vida nueva parte de algo que hace el Espíritu Santo en la vida de alguien que viene genuinamente arrepentido. Le dice, Señor, cámbiame. Y me adelanto aquí. Si tú quieres la vida que Cristo da, si tú te das cuenta, hey, la vida que llevo no es la correcta, no agrada a Dios. Mi pecado es como un trapo sucio, inmundo. Es la figura que usa la Biblia en Isaías. Justicia es como trapos de inmundicia, o sea, los actos que se hacen. Algunos actos que se creen buenos. Cuando habla de justicias, gente que cree que es muy buena. Y Dios diciendo, eso es un trapo inmundo. Pero a veces también sabemos que estamos convencidos, hemos hecho cosas muy malas. Ven al Señor. Pero no es suficiente, no se puede de fuerza de voluntad. Él tiene que cambiar tu corazón. Él tiene que transformar. Pero se vale uno reconocer, hey, yo quiero. Yo creo que algunos tienen una fe fingida porque están tratando de vivir la fe, pero no han tenido una experiencia con Dios y no se puede. Miren lo que ocurre acá en Marcos 9, del 21 al 24. Marcos 9, del 21 al 24. A Jesús le traen un muchacho endemoniado que los discípulos no pudieron liberar de ese demonio. El muchacho, el papá, es el que lo está lidiando. Y entonces le traen el muchacho y Jesús hace la pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Un demonio que hace eso. Y mira lo que dice, me encanta esa parte. Ten misericordia de nosotros, le dice el papá a Jesús. Recuerda, viene de un fracaso, viene de que los discípulos no pudieron liberar al muchacho. Entonces no sabemos qué luchas emocionales está experimentando acá, pero le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Le está diciendo a Jesús, si puedes, ayúdanos. Y mira lo que responde Jesús, versículo 23. ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, escucha bien, al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Uy, este texto me llega porque vemos una persona completamente vulnerable. Recuerda lo que hemos hablado las últimas semanas. Una persona completamente vulnerable, reconociendo sus dudas, sus luchas. Sí, sí creo. Ay, pero ayúdame. Ayúdame a superar mi incredulidad. Entonces no cree tanto. Hay una lucha. Él pudo como abrir la ventana de su corazón y decir si eso es una lucha con mi fe. No sé qué creer, no sé hasta dónde creer, no sé. Y esa es la invitación. Señor, ayúdame. Hey, Señor, yo quiero romper el poder de la pornografía en mi vida. Yo quiero romper el poder de la adicción en mi vida. Yo quiero poder romper el poder de lo ilegal, de este amor al dinero, de este amor a lo equivocado. Yo quiero poder perdonar fácil. Yo quiero poder perdonar a esa persona que me hizo daño. Señor, yo te necesito. Rompe esto en mí. Ayúdame. Ayuda a mi incredulidad. Yo sé que tu palabra dice de este tema, de este asunto. No he sido capaz. Ayuda mi incredulidad. Sin el nuevo nacimiento, sin que Jesús nos transforme, sin que el Espíritu Santo provoque en nosotros una nueva vida, no podemos ser cristianos. Por 2 años yo asistí a la iglesia. De los 15 a los 17 años, asistí a la iglesia. Disfrutaba la celebración, simpatizaba la música, la predicación, pues me gustaba la palabra, cómo se predicaba. Pero no había nacido de nuevo, no había tenido un corazón transformado. Pero por lo menos no dejé de ir. Por eso te digo, si tú dices hoy la verdad, si eres sincero, yo no soy cristiano, me gusta mucho pecar, me gusta mucho hacer lo malo. Es muy bueno que seas sincero, y esa es la invitación. Pero yo no dejé de ir, porque yo sabía que era lo correcto. No dejé de insistir, aunque no sabía, pues, insistir en el sentido de que no dejé de buscar de Dios, de leer mi Biblia en la casa. Pero un día Dios me tocó, un día Dios me visitó. 2 de abril de 1999, Viernes Santo. Dios me tocó y nunca más llegué a ser el mismo, hasta el sol de hoy. No que las luchas hayan terminado, no. En algunos casos aumentaron. Pero hubo victorias, y hay victorias.
y mis deseos y mis gustos y mis intereses y mi forma de ver la vida cambió. Nuevo nacimiento. Dios cambia el corazón, lava la mente. Yo sé que algunos tienen una fe fingida porque están tratando de hacer lo correcto. Hay buenas noticias. No sé si tienes mucha fe, felicitaciones, o poca fe, o una fe fingida hoy. La buena noticia es que si tienes mucha fe, pues sigue corriendo la buena carrera. Si tienes poca fe, puedes decirle, como este padre, ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a superar esa incredulidad. Si tienes una fe fingida, es momento de que puedas reconocer, hey Señor, realmente yo disfruto pecar, yo disfruto hacer cosas que sé que no te gustan. Yo las hago y después me arrepiento así rápidamente, pero si dan la oportunidad las vuelvo a hacer. Y incluso las planeo, Señor, pero sé que no te gustan. Habla sinceramente con el Señor y dile, Señor, cambia mi corazón. Ayuda a mi fe, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi carnalidad. Cambia mi forma de pensar frente a este pecado, frente a este asunto. Señor, cámbiame, transfórmame. Te lo pido. Quiero orar por ustedes. Señor, te doy gracias porque eres bueno, Señor. Yo pido por todos aquellos que hoy tienen una fe fingida. Y si alguno la tiene porque está engañando, porque deliberadamente quiere hacer daño, Señor, yo quiero que tú quebrantes, que tú le permitas que se arrepienta y que enderece su camino. Si alguno tiene una fe fingida simplemente porque tiene deseos de hacer las cosas bien, pero su corazón no ha cambiado, yo te pido que tú le cambies el corazón. Que tú mudes su corazón y le permitas ser una persona nueva, Señor. Ayuda a nuestra fe. Purifícala. Que tengamos esa fe firme. Tengamos una convicción firme que tú puedes. Y que veamos vidas sobrenaturales. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo.
y más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, hoy queremos tu gloria, y más que todo, hoy, 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 y más que todo, hoy queremos tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona, me transforma, más y más. Tu gloria, Señor, me apasiona y me transforma, más y más y más y más. Tu gloria, Señor, tu gloria, Señor, me apasiona. Levantamos la voz, que toda la tierra escuche nuestro clamor. Tu gloria.